La fecundación in vitro en Institut Marquès. La esterilidad es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Se calcula que 1 de cada 5 parejas tienen problemas para tener hijos. Pero afortunadamente, los avances experimentados en las técnicas de reproducción asistida ya hacen posible que en la mayoría de los casos se pueda conseguir un embarazo. Sin embargo, son muchas las dudas que surgen en una pareja que se plantea iniciar un proceso de reproducción asistida. Visto desde fuera, el camino parece difícil, complicado y costoso. Y a esa incertidumbre se une la ansiedad que muchas veces se ha ido acumulando tras un tiempo persiguiendo sin éxito el embarazo. En Institut Marquès conocemos esa sensación, porque llevamos muchos años atendiendo a personas que llegan a nosotros tras numerosos intentos frustrados. Por eso nuestra primera prioridad es ofrecerles un trato amable y afectuoso que les haga sentirse como en casa y brindarles también apoyo emocional para abordar el proceso de forma positiva, con tranquilidad y confianza, con información clara y completa para que en todo momento se sientan seguros y puedan afrontar sus dudas, consultando directamente al especialista en cualquiera de nuestros centros. En Institut Marquès, ginecólogos, biólogos, genetistas, andrólogos, psicólogos y personal sanitario trabajamos en equipo y de forma coordinada para sumar sinergias en nuestro objetivo final. Eso significa que cada semana los casos se comentan en sesiones clínicas a las que asisten los especialistas de las diferentes áreas para abordar la solución más adecuada y siempre de forma multidisciplinar. Así, uniendo fuerzas y coordinando actuaciones, conseguimos unas tasas de embarazo del 90% en 3 ciclos, incluso también en muchos casos difíciles de parejas que llegan a nosotros procedentes de otros centros tras múltiples intentos fallidos. Un éxito que explica también que cientos de parejas extranjeras acudan a nosotros para que les ayudemos a ser padres, a causa de nuestros excelentes resultados y la larga experiencia. La amplia gama de técnicas que ofrecemos, la corta estancia necesaria para abordar el tratamiento y la posibilidad de ser atendidos en su idioma gracias a nuestro equipo de traductoras anglófonas, alemanas, francesas, italianas y rusas. Además, nuestro compromiso con la investigación y la tecnología más avanzada nos ha llevado a impulsar diferentes programas pioneros en España y en el extranjero que nos sitúan en vanguardia de la medicina reproductiva. Las etapas del proceso de fecundación in vitro. La fecundación in vitro en Institut Marquès es un proceso altamente científico y muy humano a la vez, minucioso en cada una de sus etapas, con un trato cálido y personal y que requiere un firme compromiso con las últimas tendencias e inversiones en cuanto a investigación y tecnologías necesarias. Institut Marquès ofrece el gran valor de la confianza en dicho proceso. Estas son las etapas habituales en un proceso de fecundación in vitro. La estimulación ovárica, la posible donación de óvulos, la recuperación de los ovocitos, la obtención del semen, el proceso en el laboratorio de fecundación in vitro, el diagnóstico genético preimplantacional, la transferencia de embriones, la espera de la prueba de embarazo, dificultades y soluciones. La estimulación ovárica. En el tratamiento de fecundación in vitro se intenta que se desarrollen hasta la madurez completa varios folículos y esto se consigue administrando un tratamiento hormonal por vía nasal o subcutánea, análogos de la GnRH, que primero inhibe la producción hormonal endógena, propia de la paciente, y posteriormente se estimula al ovario para que se produzca una ovulación múltiple mediante otra medicación hormonal, FSH y o HMG. Los protocolos de estimulación son individualizados para cada paciente y duran habitualmente unos 8-10 días. Durante estos días, la paciente deberá administrarse diariamente una inyección por vía subcutánea. Durante la estimulación se realizan varios controles para valorar cómo responden los ovarios de la paciente. En estos controles se realizará una analítica de sangre para determinar los niveles de estradiol, que es la hormona que producen los folículos en crecimiento, y una ecografía vaginal para observar cuántos folículos se están desarrollando en cada ovario y qué tamaño tienen. En función de estas pruebas se va modulando la dosis de la medicación y se indica cuándo se realiza el siguiente control, 1 o 2 días después.
Cuando los folículos han alcanzado un tamaño en torno a los 18-20 milímetros de diámetro y los niveles de estradiol son adecuados, se pauta la inyección de otra medicación, la HCG. Esta hormona induce los últimos cambios madurativos y la ovulación. Esta inyección es la más importante, pues un error en el horario o una mala administración pueden repercutir en un fallo en la recuperación de los ovocitos. Durante todo este proceso, la paciente puede hacer una vida normal. Algunas veces es posible que la respuesta no sea la adecuada y se decida cancelar el ciclo y reiniciarlo con otro protocolo de estimulación. La posible donación de óvulos. La donación de óvulos es el tratamiento indicado en las pacientes en las que, por diferentes razones, sus ovarios no producen óvulos capaces de dar lugar a un embrión evolutivo y sano. Consiste en realizar la fecundación in vitro con los óvulos de una donante y el semen del varón, transfiriendo después los embriones a la paciente receptora. Las donantes de óvulos son chicas jóvenes y sanas que desean ayudar a otras mujeres para que puedan ser madres. Son personas comprometidas con los problemas sociales y con elevado nivel cultural, estudiantes universitarias o amigas de otras donantes para las que el proceso ha sido una buena experiencia. Previamente, Institut Marquès realiza una entrevista, una visita médica ginecológica y una analítica muy completa que incluye un estudio genético para evaluar el buen estado de salud físico y psicológico y para descartar enfermedades infecciosas y alteraciones propias o familiares que se puedan transmitir. Las donantes se asignan en función del grupo sanguíneo, el RH y en las características físicas, intentando que el aspecto físico de la donante no difiera con el de la pareja receptora. La pareja receptora podrá saber la edad, el grupo sanguíneo y el factor RH de la donante, pero nunca su identidad bajo ningún concepto. En nuestro centro, todas las transferencias de embriones se llevan a cabo en fresco, sin congelación de los embriones, lo cual requiere una gran coordinación y sincronización entre la donante y la receptora, lo cual ofrece mejores resultados. La sincronización con la donante se puede realizar con anticonceptivos o con un spray nasal. El tratamiento de la receptora es sencillo y nada molesto, pero es muy importante realizarlo bien. Cuando la paciente queda embarazada, debe mantener el tratamiento durante 3 meses. Abandonar o aplicar mal el tratamiento disminuye las posibilidades de embarazo y puede provocar un aborto. El elevado número de donantes que acuden a nuestros centros permite asignar donantes con características físicas similares y que la transferencia sea efectiva antes de las 4 semanas desde la primera visita. La recuperación de los ovocitos. La recuperación de ovocitos se realiza en un quirófano anexo al laboratorio de fecundación in vitro. Se realiza de forma ambulatoria, no requiere ingreso en clínica y solo en algunos casos supone unas molestias mínimas. Mediante una sedación general de la paciente, se procede a la aspiración de los folículos por vía vaginal con control ecográfico. Este proceso es breve, dura aproximadamente unos 8-10 minutos y es totalmente indoloro. Una hora después, se informa a la paciente del número de ovocitos recuperados, estando ya en condiciones de abandonar la clínica. En caso de que la paciente desee aplazar su maternidad, los ovocitos se congelan para que pueda utilizarlos en un futuro el día que decida ser madre. La obtención del semen. Una vez finalizada la punción ovárica, se solicita la muestra de semen al varón, que se obtiene por masturbación, y se recoge en un recipiente estéril. En los varones que no tienen espermatozoides en el eyaculado, se puede proceder a su extracción directamente del testículo. En algunos casos, puede utilizarse una muestra de semen previamente congelada. Por ejemplo, cuando el varón reside en el extranjero. Ha presentado anteriormente repetidos bloqueos en el momento de la obtención de muestras de semen, así como cuando no puede estar presente el día de la fecundación por motivos de trabajo o personales. En Institut Marquès estamos especializados en el estudio del factor masculino mediante el análisis genético o cromosómico de los espermatozoides. Este estudio permite diagnosticar correctamente el problema de esterilidad y orientar el tratamiento de forma acertada. Se trata de técnicas como la FISH en espermatozoides, que nos da información sobre la dotación cromosómica del espermatozoide, el estudio de fragmentación, que analiza la integridad de su ADN, o el estudio de meiosis, que se realiza mediante una biopsia testicular.
Estas técnicas están explicadas con mayor detalle en el capítulo de Medicina embrionaria. Si la fecundación in vitro se realiza con semen de un donante, Institut Marquès dispone de un banco de semen propio que previamente habrá asignado el donante idóneo en base a la raza, las características físicas, el grupo sanguíneo y el RH. El laboratorio de fecundación in vitro. El laboratorio de fecundación in vitro es un componente clave para el éxito de un programa de reproducción asistida. Su localización, diseño, equipamiento y medios de cultivo son de vital importancia para los estrictos requerimientos de los gametos y embriones cultivados in vitro. En él trabaja personal altamente especializado en biología de la reproducción. Su objetivo es tratar cada embrión de forma individualizada como a un pequeño paciente, ya que se trata de vuestros futuros hijos. El laboratorio de fecundación in vitro de Institut Marquès se sitúa en primera línea de la biología reproductiva mundial, por su equipamiento con avanzadas tecnologías como IMSI, Polaroid y cabinas de atmósfera controlada, Embryoscope, así como también por la aplicación de técnicas como biopsia de corpúsculo polar, eliminación de fragmentos, maquillaje embrionario, eclosión asistida, congelación, vitrificación de óvulos y embriones. En el laboratorio de reproducción asistida, nuestros biólogos evalúan las diferentes etapas del desarrollo embrionario que podemos agrupar en el encuentro entre los ovocitos y el espermatozoide. Un día después, la fecundación. 2 días después, primeros embriones. 3 días después, desarrollo de los embriones. El encuentro entre los ovocitos y los espermatozoides. Los ovocitos llegan al laboratorio en tubos estériles e inmersos en el líquido folicular. Se localizan mediante el microscopio, se limpian y se clasifican según su estadio de madurez. A continuación se guardan en el incubador con medio de cultivo y a 37 grados centígrados hasta el momento de ser inseminados. La calidad de los ovocitos es una característica intrínseca de cada mujer. La fecundación de los óvulos puede realizarse mediante 2 técnicas. La fecundación in vitro convencional consiste en facilitar el encuentro entre el ovocito y los espermatozoides para conseguir la fusión de los códigos genéticos de ambos miembros de la pareja. Para ello, se ponen en contacto los ovocitos y una concentración determinada de espermatozoides procesados, 100.000 espermatozoides de buena movilidad, en medio de cultivo, y se incuban a 37 grados centígrados hasta el momento de detectar la fecundación. La microinyección espermática, o ICSI, consiste en introducir un solo espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Actualmente esta técnica se utiliza de forma rutinaria para intentar asegurar la fecundación. Un día después, la fecundación. Los ovocitos inseminados se mantienen en el incubador y pasadas unas 17 a 20 horas ya puede observarse si se ha producido fecundación. En caso afirmativo, se aprecian dentro del ovocito los 2 pronúcleos correspondientes a los códigos genéticos femenino y masculino. El primer ciclo de fecundación in vitro es también diagnóstico y permite evaluar la fertilidad de cada pareja. Podemos encontrarnos con tasas de fecundación bajas o incluso con un fallo total en la fecundación. 2 días después, primeros embriones. Los ovocitos fecundados inician entonces las primeras divisiones celulares. Al igual que las personas, no existen 2 embriones iguales. Cada embrión tiene sus propias características y en este momento ya puede estar dividido en 2, 3, 4 o 5 células. Tampoco dentro de un mismo ciclo, todos los embriones presentan el mismo aspecto. 3 días después, desarrollo de los embriones. Al día siguiente, los embriones tienen que haber duplicado el número de células que tenían en el segundo día. La calidad embrionaria. La calidad embrionaria viene determinada por el número de células, la simetría entre las mismas, el porcentaje de fragmentación y por la presencia de un único núcleo por célula. Podemos considerar que a las 48 horas de la fecundación de los ovocitos, un embrión con buen aspecto es el que presenta 4 células de igual tamaño, con porcentajes de fragmentación inferiores al 10-15%. Un embrión con buen aspecto en el tercer día
es el que presenta entre 6 y 8 células de un mismo tamaño con un bajo porcentaje de fragmentación. En Institut Marquès consideramos a cada embrión como un pequeño paciente y se aplican técnicas individualizadas para ayudarle a mejorar sus posibilidades de implantación y embarazo. Tecnologías avanzadas. IMSI. El IMSI es un microscopio de nueva generación que permite visualizar los espermatozoides a 10.000 aumentos para distinguir así los que presentan mejor morfología y por tanto son más aptos para la fecundación. Según varios estudios publicados, el IMSI mejora las posibilidades de embarazo y reduce las tasas de aborto. Polarizador y cabinas de atmósfera controlada. Asimismo, en nuestro laboratorio disponemos de otros equipamientos especiales, como el polarizador de imágenes Polaroid, que permite observar las estructuras más importantes del óvulo y distinguir los ovocitos de más calidad. Contamos también con cabinas de atmósfera controlada, en las que los óvulos o embriones disfrutan de las mismas condiciones de temperatura, oxígeno, dióxido de carbono y humedad que tendrían si estuvieran en el útero materno. Embryoscope. Se trata de un incubador de última generación dotado con una cámara de vídeo que permite observar en todo momento el desarrollo del embrión. Con este avanzado sistema podemos vigilar los embriones segundo a segundo sin tener que sacarlos al exterior para comprobar su estado y manteniéndolos por tanto en condiciones más estables y seguras. Técnicas. Biopsia de corpúsculo polar. En Institut Marquès disponemos de una técnica extremadamente avanzada para analizar el contenido cromosómico de los óvulos y descartar los que tienen anomalías mediante la técnica conocida como biopsia del corpúsculo polar y diagnóstico genético preimplantacional del ovocito. Se realiza practicando un orificio sobre la cubierta del óvulo para extraer unas pequeñas células, llamadas corpúsculos polares, que no son necesarias para su desarrollo, pero que nos aportan información muy valiosa sobre su carga cromosómica. Una vez obtenemos el resultado, podremos transferir únicamente los embriones procedentes de los óvulos que están sanos. Eliminación de fragmentos. Maquillaje. El maquillaje embrionario es una de las técnicas que permite eliminar los fragmentos celulares que dificultan la evolución del embrión. Consiste en realizar un orificio en la cubierta del embrión y a través de él aspirar el máximo número de estos restos celulares. Le llamamos así porque consigue cambiar el aspecto del embrión y restaurar su potencial de embarazo. La eclosión asistida. En algunas ocasiones, la membrana que rodea al embrión o zona pelúcida puede presentar un engrosamiento que se asocia frecuentemente a edad materna avanzada y que dificulta la implantación. Para facilitar la salida del embrión de esta zona, se realiza la eclosión asistida, que consiste en practicar unos pequeños orificios en la zona pelúcida. La congelación o vitrificación de óvulos y embriones. Los embriones que no se transfieren y que presentan buenas posibilidades de implantación se congelan o vitrifican. Vitrificarlos significa congelarlos de forma ultra rápida, evitando la formación de hielo. La vitrificación también se utiliza para congelar los óvulos de una mujer y que los pueda utilizar el día que decida ser madre, conservando los óvulos más jóvenes y por tanto de mejor calidad. Esta técnica permite por una parte preservar la fertilidad de la mujer antes de un tratamiento oncológico, por ejemplo, y por otra parte facilita que una mujer joven aplace su maternidad sin renunciar a tener un hijo al cabo de unos años con su propio material genético. El diagnóstico genético preimplantacional. Las técnicas convencionales de reproducción asistida eligen los embriones a transferir siguiendo criterios exclusivamente morfológicos, es decir, a partir de la observación de su forma y aspecto externo. Pero su dotación cromosómica no se puede apreciar mediante la utilización del microscopio, ya que embriones de un aparente buen aspecto pueden presentar anomalías y, por tanto, carecer de su potencial de embarazo. Para determinar si un embrión presenta una dotación cromosómica correcta, es necesario la realización de un diagnóstico genético preimplantacional y así evaluar el estado cromosómico de los embriones concebidos para que únicamente los sanos sean transferidos al útero. La técnica del diagnóstico genético preimplantacional es el resultado de la combinación de una fecundación in vitro y el análisis genético. En Institut Marquès
Gracias a nuestra apuesta por la investigación y desarrollo, podemos analizar todos los cromosomas del embrión en una misma célula. De esta forma, se detectan más anomalías y mejoran las posibilidades de embarazo. Así, en casos de edad materna avanzada, se consigue hasta triplicar las posibilidades de embarazo. Una vez obtenidos los embriones tras la fecundación in vitro, se dejan evolucionar 3 días, siendo este el momento óptimo para poder realizar el análisis. Mediante una biopsia embrionaria, extraen 1 o 2 células del embrión sin que por ello se comprometa su desarrollo normal. Una vez realizada la biopsia, el embrión es devuelto al incubador del laboratorio, donde se mantendrá en cultivo in vitro con las condiciones ambientales adecuadas para continuar su desarrollo hasta el momento de la transferencia al útero de la paciente. La célula obtenida es procesada para su análisis y sometida a un estudio genético. El resultado del análisis se transmite al equipo de reproducción asistida mediante informe detallado y se decide conjuntamente con la pareja cuántos embriones sanos van a ser transferidos. La transferencia se realiza inmediatamente después del análisis, habitualmente 4 días después de la recuperación de los óvulos. La transferencia de embriones. La transferencia embrionaria es el último paso en el proceso de fecundación in vitro y tiene una importancia decisiva en el resultado final. Consiste en depositar los embriones de la forma más delicada posible en el interior del útero. Antes de realizar la transferencia, el equipo informa del número de embriones que se van a transferir. Este número depende de varios factores, entre los que se incluyen edad de la paciente, calidad de los embriones, ciclos previos realizados, deseo de la pareja. La transferencia se realiza por vía vaginal, sin anestesia y de forma ambulatoria. Bajo control ecográfico, se introduce con suavidad un catéter a través del cuello del útero y se depositan los embriones en el interior de la cavidad uterina. Es indispensable que la paciente acuda con la vejiga llena para poder visualizar el paso del catéter. Tras ello, la paciente permanecerá en reposo 5 minutos y posteriormente ya podrá trasladarse a su domicilio, donde deberá guardar un reposo relativo durante 24 horas. En el caso de que se trate de embriones congelados, la preparación de la paciente es sencilla y no requiere ninguna estimulación ovárica previa. La paciente solo deberá preparar su endometrio con estrógenos y progesterona. Se realiza una ecografía de control para valorar si el endometrio es óptimo y si todo es correcto, se programará la transferencia. La espera de la prueba de embarazo. Durante los días siguientes a la transferencia de los embriones, la paciente puede hacer una vida normal, evitando esfuerzos y manteniendo sobre todo el tratamiento médico indicado en cada caso. Son unos días muy especiales para las pacientes y sus parejas. Una buena actitud ante el proceso no mejora las tasas de embarazo, pero puede convertirlo en una experiencia muy positiva. Para ello, Institut Marquès dispone de un departamento de psicología aplicada a parejas en tratamiento de esterilidad que les apoya a lo largo de todo el proceso. Dificultades y soluciones. En un porcentaje determinado de ciclos de fecundación in vitro no se consigue el embarazo. Cuando el útero está bien preparado para acoger el embrión y no se ha conseguido el embarazo deseado, la causa suele ser embrionaria, ya que un gran porcentaje de los embriones humanos no tienen la dotación genética correcta para poder desarrollarse. Hay parejas en las que este porcentaje es mayor que el esperado, ya sea por la edad de la paciente, por tener la mujer una edad biológica ovárica superior a la cronológica o debido a anomalías genéticas en los espermatozoides del varón. Ante esta situación, es conveniente reevaluar el caso y aplicar técnicas diagnósticas de la medicina embrionaria. La medicina embrionaria. ¿Qué es la medicina embrionaria? La medicina embrionaria es una ciencia multidisciplinar en la que intervienen médicos, embriólogos y genetistas especializados en el análisis de embriones. Su objetivo es favorecer la posibilidad de que nazcan niños sanos y libres de síndromes cromosómicos o de enfermedades hereditarias. La medicina embrionaria considera a cada embrión como un pequeño paciente. Cuando se aplica en pacientes con fallos en fecundación in vitro, se constata que muchos de estos embriones tienen alteraciones en los cromosomas,
Y sabemos también que estas alteraciones aumentan considerablemente conforme avanza la edad de la mujer, y también en aquellos casos de baja calidad de semen. La medicina embrionaria también hace posible determinar si la causa de estas alteraciones son de origen masculino, mediante técnicas que pueden analizar la carga cromosómica de los espermatozoides, como son la meiosis y el FISH. En definitiva, todas estas técnicas nos permiten conocer el por qué han podido fallar anteriores intentos de embarazo y favorecen a su vez la posibilidad de que nazcan niños sanos. Estudio de los embriones. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? El estudio genético de los embriones es un método de diagnóstico que se realiza en el embrión antes de su implantación en el útero. El diagnóstico genético preimplantacional informa sobre el estado de cada uno de los embriones concebidos y permite que únicamente los que se diagnostican como sanos sean transferidos al útero. La técnica del diagnóstico genético preimplantacional es el resultado de la combinación de una fecundación in vitro y el análisis genético. En Institut Marquès, gracias a nuestra apuesta por la investigación y desarrollo, podemos analizar todos los cromosomas del embrión en una misma célula. De esta forma, se detectan más anomalías y mejoran las posibilidades de embarazo. Así, en casos de edad materna avanzada, se consigue hasta triplicar las posibilidades de embarazo. Para poder analizar los embriones, es necesario obtenerlos primero mediante el seguimiento de un ciclo de fecundación in vitro. El momento óptimo para realizar el estudio es a los 3 días a partir de la fecundación. Es entonces cuando se extrae una célula del embrión en un proceso llamado biopsia embrionaria. ¿Cómo se realiza un diagnóstico genético preimplantacional? La biopsia embrionaria consiste en extraer 1 o 2 células del embrión sin que por ello se comprometa su desarrollo normal. Una vez realizada la biopsia, el embrión es devuelto al incubador del laboratorio, donde se mantendrá en cultivo in vitro con las condiciones ambientales adecuadas para continuar su desarrollo. Un temor muy común en todas las parejas que se someten a este estudio es el de si el hecho de sacar una célula al embrión puede dañarlo de alguna manera. La respuesta es no, puesto que la información genética se encuentra ya en todas y cada una de las otras células que quedan, y la extracción de una no afecta al correcto desarrollo del resto. Una vez obtenida la célula mediante biopsia, esta es procesada para su análisis y sometida a un estudio genético. El resultado se transmite al equipo de reproducción asistida mediante un informe detallado y se decide conjuntamente con la pareja el número de embriones sanos que van a ser transferidos. La transferencia se realiza inmediatamente después del análisis, habitualmente 4 días después de la recuperación de los óvulos. El diagnóstico genético preimplantacional ayuda a aumentar las posibilidades de embarazo y a disminuir el riesgo de presentar un aborto espontáneo. ¿Quién se beneficia del diagnóstico genético preimplantacional? Las parejas estériles. Puede beneficiarse cualquier pareja que siga un tratamiento de reproducción asistida y que quiera mejorar sus posibilidades de embarazo. Esta técnica también está especialmente indicada en casos de esterilidad de causa desconocida, pacientes que lleven 2 o más ciclos fallidos de fecundación in vitro, experiencias de 2 o más abortos previos o pacientes con factor masculino severo. Igualmente se recomienda en pacientes con meiosis patológica o FISH en espermatozoides alterado, parejas con alteraciones en su cariotipo o mujeres mayores de 37 años. Al igual que la amniocentesis, el diagnóstico genético preimplantacional se recomienda a partir de los 37 años de edad de la madre, ya que es a partir de esta edad cuando aumenta considerablemente la proporción de embriones con anomalías cromosómicas, y que muchas veces son la causa invisible de que no se consiga un embarazo tras varios ciclos de fecundación in vitro. En estos casos, el diagnóstico genético preimplantacional para el estudio de todos los cromosomas es el más indicado. El diagnóstico genético preimplantacional es también útil en casos en los que el cariotipo o mapa cromosómico de algún miembro de la pareja está alterado. Es lo que se conoce como translocación o reorganización cromosómica. El individuo tiene toda la información genética completa, pero dispuesta de una forma incorrecta, por lo que se pueden producir embriones cromosómicamente anormales y traducirse en esterilidad o abortos de repetición. Mediante el diagnóstico preimplantacional, transferimos solo aquellos embriones portadores pero no afectados o sanos. Las parejas con enfermedades hereditarias.
El diagnóstico genético preimplantacional interesa muy especialmente a las parejas con enfermedades hereditarias como hemofilia, fibrosis quística, anemia de Fanconi, síndrome de Marfan, síndrome del X frágil, distrofias musculares o corea de Huntington, y que son solo algunas de las más frecuentes. Aunque son muy heterogéneas, tienen en común que suelen ser graves, crónicas, debilitantes y progresivas, y con tratamientos que normalmente son paliativos y de difícil diagnóstico. Además, generan secuelas y pérdida de autonomía y de habilidad, y en los peores casos, comprometen seriamente la calidad de vida de estas personas. Hasta hace poco tiempo, las parejas afectadas por estas enfermedades hereditarias debían resignarse a no tener hijos, o a que los caprichos del azar decidieran si sus descendientes nacían o no con ese trastorno. Actualmente, el diagnóstico genético preimplantacional les ofrece la posibilidad de recibir únicamente aquellos embriones libres de ese trastorno hereditario y evitar así que nazca un niño enfermo. En Institut Marquès podemos realizar el diagnóstico genético preimplantacional para todas las enfermedades genéticas conocidas en la actualidad y de las que sabemos cuál es el gen que las causa. Estudio de la infertilidad masculina. Analizar la carga genética de los espermatozoides puede ser clave para orientar bien un tratamiento de reproducción y conseguir que el embarazo se produzca y evolucione. En los últimos años, el equipo de biología reproductiva de Institut Marquès se ha especializado en este tipo de análisis, el análisis genético de la infertilidad masculina. Podemos realizarlo mediante 3 pruebas: el estudio de meiosis, el test de fragmentación del ADN de los espermatozoides y la técnica FISH aplicada a los espermatozoides. Estudio de meiosis en biopsia testicular. La meiosis es el proceso natural por el cual las células madre de los espermatozoides reducen su dotación cromosómica a la mitad, es decir, pasan de 46 a 23 cromosomas, que son los que forman cada espermatozoide. Este proceso a veces puede presentar alteraciones y dar lugar a fallos reproductivos. El por qué ocurren estas anomalías es algo que todavía se desconoce. Se supone que en la mayoría de los casos el origen es congénito y originado durante el desarrollo testicular embrionario fetal. También es posible que los factores tóxicos ambientales puedan llegar a producir estas anomalías en la vida adulta. Lo que sí sabemos es que la incidencia de anomalías en la meiosis es inversamente proporcional a la concentración de espermatozoides en el eyaculado. En resumen, el estudio de meiosis tiene un gran valor para pronosticar la fertilidad y ayuda a la pareja a decidir el tratamiento a seguir, conociendo previamente las posibilidades reales de éxito. Test de fragmentación del ADN de los espermatozoides. Para un buen desarrollo del embrión y del feto, es de vital importancia que la cadena del ADN del espermatozoide esté completa e intacta. Cuantas más roturas o lesiones existan en esta cadena, mayores serán las probabilidades de infertilidad, abortos de repetición o ciclos de fecundación in vitro sin embarazo. Institut Marquès ofrece una de las técnicas que hacen posible detectar el nivel de lesiones en el material genético de los espermatozoides, el test de fragmentación de ADN, una prueba esencial para detectar el origen de la infertilidad masculina. Cuando existe daño en la cadena de ADN, el equipo médico le aconsejará el tratamiento a seguir con la finalidad de mejorar el pronóstico: tratamiento de antioxidantes, selección espermática con alta magnificación o IMSI, o espermatozoides obtenidos directamente del testículo, TESA. FISH aplicada a los espermatozoides. La FISH en espermatozoides es una técnica que permite estudiar en una muestra de semen el número de cromosomas que tienen los espermatozoides. Lo único que se necesita es una muestra de semen obtenida en un frasco estéril. Un estudio de FISH alterado indica que existen anomalías cromosómicas en los espermatozoides. Esto significa que si estos espermatozoides fecundasen los óvulos, podrían producir embriones cromosómicamente anómalos. Por eso, en estos casos, estudiamos los embriones e identificamos los que son cromosómicamente normales mediante un ciclo de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional.